8 escalofriantes relatos de camioneros, misterios embrujados revelados en la carretera maldita. La noche había caído sobre la carretera maldita, un corredor siniestro que se extendía por kilómetros, envuelto en la oscuridad y el silencio. Javier, un camionero de 35 años, sentía el peso de la soledad mientras avanzaba en su viejo camión, su corazón latiendo al compás de los baches en el camino. No era la primera vez que viajaba por allí, pero hoy era diferente. Hoy, una inquietante sensación oprimía su pecho, como si sombras en la carretera lo estuvieran observando. De repente, un sonido rompió el silencio, su viejo celular vibró, y al atender, una voz distorsionada susurró secretos oscuros sobre su vida. Javier, ¿recuerdas a Omar? No todo está resuelto. El pánico le recorrió la espalda. Con cada tenebroso kilómetro, su mente se inundaba con recuerdos sombríos de su infancia. La luz de la luna iluminaba brevemente rostros de hombres fuertes que murmuraban sobre la carretera maldita, un lugar donde camioneros desaparecían. El aire era denso, y Javier pudo ver árboles secos que se movían como gigantes sin vida, soltando susurros que a él le resultaban escalofriantes. Se detuvo en una parada de carga, y sus compañeros, quienes usualmente compartían risas, ahora tenían rostros empapados de ansiedad. No hay que hablar del lugar, hermano, advertía uno con la voz temblorosa, solo conduce y no mires atrás. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El silencio volvió a envolver a Javier cuando regresó a su camión. Las risas lejanas resonaban en su mente, pero sabía que estaba vacío. En ese instante, una nueva llamada hizo eco en su celular. El verdadero peligro está más cerca de lo que imaginas, dijo la voz, y el aire se hizo pesado. Recordó a Omar, su amigo desaparecido. La coincidencia era aterradora. ¿Cómo sabían lo que había ocurrido? Instantáneamente, la desesperación y la adrenalina llenaron su ser. La carretera se volvió una serpiente oscura, y mientras su camión avanzaba, una sombra apareció en el horizonte, iluminada por luces parpadeantes. La intriga y el terror invadían cada rincón de su mente. Los sonidos se desvanecieron, solo se escuchaba su respiración agitada y el latido de su corazón acelerado. ¿Qué se esconde aquí?, se preguntaba, sudor frío empapaba su frente. Las luces se apagaron de repente, dejando a Javier en la más absoluta oscuridad. Fue solo un momento, pero se sintió eterno. En ese instante, recibió la última llamada. Javier, es hora de enfrentar lo que dejaste atrás, susurró la voz. El mundo alrededor de él comenzó a desvanecerse. Una pregunta surgió en su mente, preludio de su pesadilla: ¿estás listo para descubrir los secretos de la carretera maldita? Mientras todo se oscurecía, comprendió que el verdadero desafío recién comenzaba. El aire se volvió helado y una sensación de desasosiego invadió el cuerpo de Javier. La oscuridad se apoderó de su entorno, y aunque estaba al volante de su camioneta, la sensación de no estar solo creció como una sombra al acecho. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no era el frío de la noche, sino un presentimiento de que algo estaba a punto de suceder. De repente, la radio sonó. Un chirrido rompió el silencio, y la voz craqueante de un locutor interrumpió sus pensamientos. Atención, camioneros. Se han reportado avistamientos de anomalías en la carretera maldita. Si estás conduciendo, mantén la calma. No abras la ventanilla. La transmisión se cortó abruptamente, y la inquietud llenó el aire pesado. Sin saber qué hacer, Javier apretó el volante con fuerza, tratando de no sucumbir al pánico. Mientras su camión avanzaba, el paisaje alrededor se transformó. Las sombras parecían crecer y moverse, haciendo que los árboles se convirtieran en figuras grotescas que se inclinaban hacia él, como si quisieran tragarlo. Recordó las historias de los viejos camioneros,
Esos relatos de desapariciones inexplicables y de luces que guiaban a hombres hacia un destino desconocido. ¿Es verdad?, se preguntó, con la voz retumbando en su mente. ¿Me atrapará a mí también? En la distancia, una luz brillante iluminó el camino. Javier sintió que su curiosidad lo empujaba hacia adelante, no sabía si era la esperanza de ayuda o la tentación del peligro lo que lo llevó a acelerar. A medida que se aproximaba, sus inquietudes crecían. ¿Y si esa luz significaba que otros también estaban atrapados en la mala suerte de esta carretera? Estacionó frente a una gasolinera desvencijada. Un letrero parpadeaba, indicando que estaba abierta, aunque el lugar parecía abandonado. Temblando, salió del camión y avanzó, la niebla espesa lo envolvía como un manto gélido. Al acercarse a la entrada, notó algo raro. Dentro, una figura borrosa se movía en las sombras. Un murmullo apenas audible fluyó de sus labios, como si estuviera llamándolo. Omar. La voz era un eco distante, y un ardor en su pecho creció al recordar a su amigo. ¿Omar?, gritó Javier, sintiendo que el miedo se mezclaba con la esperanza. Pero la figura se desvaneció como un espejismo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La gasolinera era un nexo de recuerdos olvidados, un pasaje hacia lo que había dejado atrás. Al darse la vuelta para regresar a su camión, el corazón le dio un vuelco al ver que la carretera había cambiado. La luz de la luna había desaparecido, y la oscuridad ahora se sentía opresiva. Su teléfono vibró de nuevo, y al mirarlo, vio que tenía una nueva llamada. El identificador mostraba un número desconocido. Temiendo lo peor, contestó. Javier, la voz transmitió el mismo eco distorsionado, la verdad te está buscando. No huyas, enfrenta lo que temes. Sin poder comprender el mensaje, Javier sintió como el suelo se desplazaba bajo sus pies. La carretera maldita lo había atrapado, y los ecos del pasado estaban a punto de revelarle los secretos que tanto había temido. De pronto, una risa socarrona resonó en la oscuridad, seguida de un estruendo que le heló la sangre. Unos ojos brillantes, como faros de un camión, emergieron entre las sombras. La figura que los poseía se acercaba rápidamente, y los recuerdos de su amigo Omar comenzaron a mezclarse con un terror inconfundible. Javier, ¿cuánto tiempo te quedará para desenterrar los secretos?, se preguntaron las voces que se alzaban a su alrededor. El miedo se convirtió en una ola imparable, un torbellino que lo arrastraba hacia un abismo desconocido. No, gritó, retrocediendo, pero como una serpiente, el camino se cerró tras él, y comprendió que no había forma de huir de su propio destino. Mientras la figura se acercaba, su mente giró en espiral. ¿Cuál sería el precio de conocer la verdad? La respuesta yalecía en el corazón oscuro de la carretera maldita, pero estaba cada vez más cerca de enfrentarse a lo que había estado evitando. Todo está conectado. Javier, resonó la voz en su mente justo antes de perderse en la negrura. Fue entonces cuando sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta, no estaba solo y el verdadero terror apenas comenzaba. El silencio que siguió a la revelación fue insoportable. Javier estaba paralizado, los ojos fijos en la figura que se acercaba, una sombra oscura, de contornos vagos pero definidos por la malevolencia. Los faros de su camioneta luchaban por iluminarlo, pero la luz parecía derretirse al contacto con esa oscuridad. La risa resonaba, un eco burlón que se mezclaba con el murmullo del viento. Todo está conectado se repetía en su mente, como un mantra que amenazaba con volverse realidad. De pronto, la figura se detuvo. Por un momento, Javier creyó que iba a escabullirse en la sombra nuevamente, pero no. Se quedó ahí, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada. Era una imagen grotesca, como si una parte del mundo se hubiera desgarrado y ese ser emergiera del abismo. Omar. Gritó Javier nuevamente, sintiendo que su voz se fragmentaba en la negrura. El aire se volvió aún más frío, y una risa se dejó escuchar otra vez, pero esta vez era diferente. Era una risa de reconocimiento, de complicidad. Omar. Eres tú, ¿verdad? Cada palabra era un intento desesperado de recuperar la cordura. La figura avanzó lentamente, y lo que antes había parecido una sombra amenazante comenzó a tomar forma.
Era un hombre, sí, pero con una apariencia que lo hacía ver como si hubiera estado atrapado entre dos mundos. Su rostro, una mueca distorsionada, era el reflejo del miedo y del sufrimiento. Los ojos, vacíos de vida pero llenos de dolor, se clavaron en los de Javier. ¿Por qué volviste, amigo? La voz estaba cargada de una tristeza tan profunda que desgarró el alma de Javier. ¿Qué te ha pasado?, preguntó, con el corazón palpitante en su pecho. Omar sonrió, una sonrisa que no reflejaba alegría. Siempre creíste que escaparías de esto, que podrías dejar la carretera maldita atrás. Pero todo está conectado, Javier. La carretera lucha por recuperar a aquellos que le pertenecen. Y tú todavía no has pagado el precio. Javier sintió que sus piernas flaqueaban. No puede ser. Sal de ahí, gritó, sintiendo cómo la desesperación lo consumía. A medida que se alejaba, las sombras comenzaron a moverse en el entorno, mientras la neblina giraba como serpientes danzantes. El eco de los gritos perdidos resonaba por doquier, y Javier sabía que no eran solo ecos de los perdidos en la carretera. Eran voces que lo llamaban, advirtiéndole, y a la vez, acusándolo. Lo que te espera ahí, continuó Omar, extendiendo una mano temblorosa que parecía desvanecerse entre la bruma, no es solo tu pasado. Es un futuro que no puedes imaginar. Ellos nunca dejan ir a los que han sido tocados por esta carretera. Cada palabra que salía de la boca de su amigo parecía arrastrar a Javier más y más cerca del borde del abismo. No quiero escuchar. Déjame en paz, gritó, sintiendo que su mente estallaba con imágenes aterradoras de lo que podría ser su destino. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, la oscuridad se cerró a su alrededor. El aire se volvió pesado, y un grito sordo se ahogó en su garganta cuando vislumbró figuras más allá de Omar, sombras que se retorcían y se acercaban, ojos brillantes observándolo desde la penumbra. Los murmullos crecieron, un coro de voces que parecían tener algo que decir, algo que revelar. Su teléfono vibró una vez más y, en ese instante, todas las miradas se dirigieron hacia él. La verdad está más cerca de lo que imaginas, resonó una voz en la línea. Y luego, todo se apagó. La luz de la gasolinera parpadeó y se extinguió. Javier se encontraba perdido en la oscuridad completa, sintiendo que aquello que había querido evitar con tanta fuerza lo envolvía por completo. Las figuras avanzaban, y él se dio cuenta de que, finalmente, había llegado el momento de conocer los secretos de la carretera maldita. Justo antes de que la oscuridad se lo tragara, una imagen fugaz apareció en su mente, la última vez que había visto a Omar, una bicicleta destrozada, risas que se apagaban, un eco que nunca había dejado de resonar. ¿Cuánto tiempo me queda?, susurró. Y, en respuesta, la oscuridad se rió de él. La negrura era densa, como si las sombras se coagularan en un mar de miedo. Javier sintió su corazón latir con furia, pero también había algo más, un pulso, una vibración en la tierra bajo sus pies. Las figuras comenzaron a tomar forma, y el aire frío se llenó de susurros que parecían desplazarse en la bruma, como un manto que envolvía a Javier. Recuerdos, decía una voz femenina en la distancia, pero todo lo que Javier podía ver eran siluetas retorcidas, rostros parcialmente desvanecidos que parecían intentar hablarle, pero sus palabras eran solo un eco ininteligible. Aterrorizado, retrocedió, pero el camino se había desvanecido. Omar, gritó nuevamente, su voz resonando en la nada, buscando una respuesta que nunca llegó. La risa burlona de la figura permanecía en su mente. ¿Por qué tenía que enfrentar esto? Se sintió atrapado en un bucle de desesperación, como si la carretera misma lo absorbiera, como si las almas perdidas de aquellos que no habían logrado escapar estuvieran pidiendo la redención que nunca obtendrían. De repente, una mano helada rozó su hombro. Gritó y se dio la vuelta, encontrándose cara a cara con una mujer con ojos que resplandecían como estrellas muertas. Ven, susurró, y aunque la palabra sonaba casi tierna, el temblor en su voz era aterrador. Solo así podrás entender. No quiero, respondió Javier, pero su cuerpo se movía hacia ella como si una fuerza invisible lo guiara. Las sombras lo rodearon, arrastrándolo hacia la mujer que se adentraba en la penumbra. Déjame mostrarte lo que has ignorado,
continuó ella, mientras las figuras a su alrededor se agolpaban, formando un círculo oscuro. Había algo familiar en su rostro, pero no podía identificarlo. Sin embargo, un sentimiento de profunda tristeza emanaba de ella, como si las memorias desgarradoras de su vida estuvieran atrapadas en su mirada. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué estoy aquí? Explícame. Javier sintió que la presión del miedo lo invadía mientras el grupo de sombras se agachaba, listas para devorarlo con sus miradas vacías. La mujer extendió su mano, y algo en su gesto hizo que Javier titubeara. Ella parecía ser la clave para liberar su mente. Tú sabes porque tú lo sabes. No puedes escapar de la verdad. Lo que hiciste sigue viviendo en esta carretera, tal como tú. Hiciste que otros sintieran el dolor, y ahora es tu turno de enfrentarlo. Las palabras de la mujer lo golpearon como un martillo, cada sílaba resonando con ecos de eventos que prefería olvidar. Comenzó a recordar, la noche del accidente, la bicicleta destrozada, las risas que se apagaron, el miedo en los ojos de Omar. El sudor frío descendía por su frente mientras las verdades olvidadas se clavaban en su pecho. Basta. No puedo soportarlo, gritó, pero la neblina se hizo más densa, como si las mismas sombras le dijeran que no había escapatoria. ¿De verdad creías que podrías dejarnos atrás? Aquí estamos, atrapados como tú. Listos para recibirte. Las sombras comenzaron a moverse hacia él, una ola de formas deformadas dispuestas a envolverlo. No. Javier retrocedió, su cuerpo lleno de pánico, pero en el fondo sabía que su propia culpabilidad lo mantenía encadenado a este lugar. La angustia y el terror se entrelazaban, su mente gritando contra la inminente verdad que emergía de lo profundo de su ser. En un último intento de liberarse, Javier cerró los ojos, buscando en su interior un destello de esperanza. Pero cuando los volvió a abrir, se encontró rodeado de rostros que lo miraban, sus expresiones llenas de rencor y dolor. «Hora de afrontar tus demonios, Javier», resonó una voz familiar en la penumbra, y el suelo pareció temblar. Un grito desgarrador atravesó el aire, retumbando en su mente. Y en ese momento, todo se oscureció nuevamente. Cuando el silencio finalmente llegó, Javier se dio cuenta de que parte de su alma seguía atrapada en aquel lugar, donde la carretera nunca olvidaba y la culpa era un eco interminable. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué haría ahora para enfrentar las consecuencias de sus actos y liberarse de una condena tan oscura? El frío volvió a invadir a Javier, y la oscuridad se convirtió en un manto más denso y opresor. Se encontraba de pie, todavía atrapado, como si los ecos de su pasado se hubieran convertido en cadenas invisibles. La voz de aquellos a quienes había dejado atrás resonaba en su cabeza, una cacofonía insoportable que lo empujaba hacia el abismo. Intentó gritar, pero el sonido de su voz se perdió en el vasto océano de sombras. ¿Quiénes son?, balbuceó, con la mirada fija en las formas borrosas que lo cercaban. Ellos eran más que sombras, eran recuerdos vivientes, profundas pesadillas cobrando forma, y al verlos, su corazón se detuvo. En medio de las siluetas, la mujer de ojos muertos avanzó, su rostro cada vez más nítido. No temas. Ellos son parte de ti. Solo tú puedes liberarlos y a ti mismo. No quiero. No puedo enfrentar eso. Su voz se quebró, cada sílaba cargada de terror. Se dio cuenta de que en cualquier momento podría desaparecer, engullido por la culpa y el arrepentimiento. Ella levantó una mano y tocó su pecho. Una corriente helada le atravesó el cuerpo. Este fue un contacto que resonó con una inquietante familiaridad, como si alguna vez hubiera estado en lo cierto. Es hora de recordar, Javier. La verdad es un camino doloroso, pero solo así podrás salir de aquí. De repente, imágenes comenzaron a inundar su mente. La risa infantil de Omar, el sonido agudo de los frenos, y el terrible golpe que lo hirió. Javier sintió que su estómago se revolvía mientras revivía la escena del accidente. Un grito ahogado escapó de su boca. No puede ser, intentó cerrar los ojos, bloquear los recuerdos, pero era imposible. Las sombras se acercaban cada vez más, sus formas ahora definidas, a medida que los rostros de sus víctimas se materializaban. En el aire flotaba el miedo y el desamparo de sus almas perdidas. «Mira lo que has hecho», susurró una figura,
una niña de mirada helada. Mi vida terminó, Javier. A causa de ti. Yo no quería, Javier suplicó, pero las palabras se desvanecieron en el aire frío. La mujer ahora estaba más cerca, su expresión era de compasión. La negación solo prolonga tu tormento. Necesitas aceptar la culpa. Solo entonces podrás ser liberado. ¿Liberado? ¿De qué? Si siempre estaré marcado por esto. El desespero se apoderó de él y vio cómo el suelo empezaba a desmoronarse a su alrededor, como si la tierra misma lo repudiera. Abre los ojos, Javier. La verdadera carga que llevas es tu incapacidad de perdonarte. Acepta tu pasado, acepta lo que hiciste aquí, no puedes esconderte. Con un grito sordo, Javier se arrodilló, sintiendo el peso de los rostros en su espalda, y fue entonces cuando la verdad se desbordó como una tormenta dentro de él. Las memorias, el sufrimiento, el arrepentimiento, todo se alineó en un único momento cargado de dramatismo. Estoy aquí. Sálvanos, clamó una sombra, haciendo que su corazón se detuviera. Sin embargo, una chispa de resistencia se encendió en su pecho. No. No más, gritó, alzando la voz contra el eco ensordecedor de remordimientos. Javier se sintió frágil, pero decidió dar un paso adelante, enfrentando a las sombras. Tenía que aceptar, no solo sus culpas, sino también lo que había perdido. Quiero redimirme. La determinación ardía en su interior. Mientras pronunciaba aquellas palabras, sintió que la negrura empezaba a retroceder. Las sombras chillaban, pero había una luz que brillaba con fuerza en su pecho. Esto no ha terminado, murmuró la mujer, mientras disolviéndose lentamente en la bruma. Este es solo el inicio. Javier se dio cuenta de que todo lo que había temido estaba a punto de desatarse, un nuevo nivel de terror lo esperaba, y aunque había un destello de esperanza, también le esperaba un camino aún más oscuro. ¿Qué vendrá después?, pensó, temeroso pero decidido, mientras la luz comenzaba a iluminar la penumbra, y una nueva figura empezaba a asomarse, con una risa que retumbaba en la oscuridad. El eco de la risa resonaba en la penumbra, cruzando las sombras como un cuchillo afilado. Javier trató de enfocar su vista, pero la oscuridad se retorcía a su alrededor, tensa y burlona. Las figuras que antes lo rodeaban se desvanecieron en un susurro, como si la luz que había surgido de su interior las hubiera atrapado, temerosas de enfrentarse a su renovada determinación. ¿Quién eres?, preguntó, su voz casi un murmullo. La figura que emergía de las sombras tenía contornos definidos, a modo de un hombre alto, con una sonrisa inquietante que contrastaba con el horror que lo envolvía. Soy el pasado, replicó, su voz llena de una calma sobrecogedora. El pasado que nunca se ha ido y el futuro que temes enfrentar. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Sin poder evitarlo, recordó el instante en que había dejado de ser el conductor y se había convertido en un fantasioso espectador de su propia vida. La culpa seguía presente, buscando la forma de despojarlo de su remordimiento y hacerle ver que el camino hacia la redención era más complicado de lo que parecía. ¿Qué quieres de mí?, inquirió, intentando mantener su voz firme, aunque el temor comenzaba a apoderarse de su cuerpo nuevamente. Quiero que sientas la verdad. El hombre avanzó un paso, aferrándose a la luz crepitante que ahora bailaba a su alrededor. El camino de redención no es solo pedir perdón, es enfrentar a los que perdiste, los que gritan en la oscuridad. Cada silencio es un eco de lo que no has resuelto. Con cada palabra, la atmósfera se volvió más opresiva, como si el aire se espese y exigiera su carga. Javier sintió que sus pulmones se comprimían. Cerró los ojos, tratando de combatir la invasión de recuerdos que lo asediaban, el crujido del metal, el rostro aterrorizado de Omar, la desgarradora pérdida que había sentido en sus entrañas. La figura seguía hablando, su voz envolviendo el espacio en una enredadera de angustia. Tu despertar es solo una ilusión, Javier. Tienes que entender que la verdad llega a ti en forma de dolor. ¿Qué harías para liberar sus almas? Lo haré, gritó. La luz en su pecho titiló ante su grito ahogado, como si resonara con ecos de antiguas promesas. Pero, a medida que pronunció esas palabras, su determinación se agrietó. Recordó esos momentos en los que había preferido ignorar el sufrimiento, cuando su corazón se había encerrado en la negación.
Solamente hay un camino hacia adelante, insistió la figura, extendiendo su mano como un faro en la distancia. Pero ese camino es peligrosamente oscuro. Javier dio un paso hacia la figura, sintiendo cómo la luz dipuntaba su regreso. En el fondo, la presión de aquellos recuerdos aplastantes se iba intensificando, empujándolo hacia la claridad, pero también hacia el abismo. Muéstrame. Estoy listo para enfrentar lo que venga. El hombre sonrió, y aquella mueca se volvió aterradora. Entonces te acompaña el miedo. Ven, juntos iremos a buscar lo que has perdido. Con un movimiento súbito, la oscuridad a su alrededor se solidificó, convirtiéndose en un terreno conocido, un camino viejo y lleno de sombras. Pero había un sonido que sobresalía, el crujido del asfalto bajo los pies, uno que lo llevó de regreso a la carretera, esa misma que había recorrido tantas veces, ahora convertida en su condena. El camino se abrirá ante ti, Javier, dijo el hombre, mientras ambas figuras descendieron juntos por el sendero. Pero ten cuidado con lo que encuentras y con lo que trae la noche. El viento susurró, y Javier sintió que el frío volvía a intensificarse. Allí, entre el crujir de los recuerdos y los ruidos de susurros, supo que su verdadero reto apenas estaba comenzando. Un nuevo terror lo esperaba, y la verdad de su camino oscureciéndose, lo obligó a preguntarse, ¿podré enfrentarlo todo sin caer una vez más? La noche se cernía sobre ellos, como un manto tenebroso que no dejaba escapar ni un asomo de luz. El camino se extendía frente a Javier como una herida abierta. Sus pies apenas rozaban el asfalto, que se sentía frío y clamaba por el calor de una vida que había dejado atrás. Las sombras danzaban a su alrededor, creando figuras grotescas que parecían retorcerse en una risa silenciosa, burlándose de su desesperación. ¿Estás listo?, preguntó la figura. Su voz, grave y profunda, resonaba como un eco que jamás se difuminaría. Javier se giró, encontrando una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser, como si el pasado estuviera dispuesto a arrojarle sus pesares a la cara. ¿Listo? No tengo elección, respondió Javier, su voz un susurro tembloroso que apenas soportaba el peso de la tensión. Solo quiero saber qué debo hacer. El hombre esbozó una sonrisa que no prometía nada bueno. Cada paso que des te acercará a lo incierto, pero también a la verdad devastadora que has evitado. Siente el camino, Javier. Lo que buscas está más cerca de lo que imaginas. Un viento helado lo rodeó, como si la noche estuviera viva, susurrando secretos inconfesables. Los latidos de su corazón resonaban con un tamborileo frenético en sus oídos, y, por un momento, dudó. Pero detrás de él, el rayo de luz que había sentido se apagó, dejándolo a merced de la oscuridad. Al avanzar, las sombras comenzaron a tomar forma. Desde la esquina de su visión, pudo vislumbrar rostros, eran rostros que conocía. Un escalofrío recorrió su espalda. Eran los rostros de aquellos que había perdido, de quienes había huido durante tanto tiempo. Omar estaba al frente, con una expresión de horror congelada en su rostro. Omar, gritó Javier, pero la figura solo lo miró con un vacío absoluto. No era el amigo que había conocido, era un eco de su propio sufrimiento. La desesperación se apoderó de él, y el camino pareció trastornarse, retorcerse bajo sus pies. Escúchalos, dijo el hombre a su lado, señalando a los rostros que se aglomeraban en la penumbra. Son parte de ti. Están atrapados entre la vida y la muerte, esperando que enfrentes la verdad que les deberías. Tu culpa los sostiene. Tus pasos resonarán como campanas en su condena. Javier se detuvo, incapaz de moverse. La presión en su pecho se intensificaba, una fuerza oscura que lo ataba a la carretera. No puedo, murmuró, sintiendo como la desesperanza se apoderaba de él. No puedo enfrentar lo que he hecho. Ese es el temor que te consume, replicó la figura. Pero el miedo es una sombra que solo crece en la oscuridad. Atraviésalo, y verás una nueva luz. Fue entonces que una risa resonó, no proveniente de las sombras, sino de lo profundo del asfalto. La risa se transformó en un llanto desgarrador, resonando en la noche. Javier sintió como su corazón latía más rápido, inundado por el horror de lo desconocido. La risa y los gritos dolían como cuchillos afilados, rajando su cordura. Para. Déjenme en paz,
gritó, con la voz quebrada de pánico. Pero la risa se intensificó, rodeándolo, como si la propia carretera estuviera burlándose de su sufrimiento. El hombre al lado de Javier mantuvo su mirada fija. Solo hay una forma de terminar este ciclo. Tienes que liberar sus almas. Enfrentar la tormenta que desataste, o serás consumido por ella. Las sombras entonces comenzaron a fragmentarse, deslizándose hacia él como serpientes hambrientas. Javier sintió que la realidad se desvanecía, llevándolo a un laberinto de recuerdos que apenas podía soportar. ¿Cuántas veces más tendré que revivir esto?, preguntó, su voz ahora un susurro ahogado. El silencio descendió como una losa, y en ese momento, una ventana a su pasado se abrió. Vio visiones de su vida, el accidente, el momento en que todo cambió. Pero algo más lo aguardaba en la oscuridad, un secreto que no se atrevía a mirar de frente. Prepárate, advirtió la figura. La respuesta que buscas saldrá a la luz. Pero, recuerda, no todo lo que brilla es salvación. Con un último suspiro, Javier dio un paso atrás, sus manos temblando mientras presionaba contra su pecho. La risa se apagó. Abruptamente y una balanza se presentó ante él, con cada sombra alcanzando a buscar consuelo. Sabía que el destino que enfrentaba podría liberarlo, pero también podría ser su perdición. Si lo que está oculto sale a la luz, ¿podré sobrellevarlo?, se preguntó, sintiendo el frío calar en sus huesos. La oscuridad se cerró nuevamente, y el eco de sus pensamientos retumbó en su mente mientras una voz suave y siniestra susurraba. Entonces, adelante, la noche nunca olvida. Las sombras se apretaban a su alrededor, como si quisieran devorar lo poco que le quedaba de valor. Javier sintió la presión en su pecho aumentar, una soga estrangulando su voluntad. Cada rostro que conocía, cada alma en pena que lo observaba, clamaba por su verdad. No era solo un camino, era un laberinto de su propia creación, tejido de dolor y arrepentimiento. ¿Qué debo hacer?, volvió a preguntar, su voz quebrándose. ¿Acaso podía encontrar el valor para enfrentarse a lo que había hecho? El hombre que lo acompañaba dio un paso adelante, sumergiendo su figura en las sombras. Hay un lugar, dijo, con un tono que parecía hacerse eco de un pasado lejano. Un sitio donde los secretos son revelados. Allí lo sabrás todo. Pero ten cuidado, Javier, no todos regresan. Sin pensarlo, Javier asintió, como si un instinto primario lo empujara a seguir. Pero justo entonces, un grito desgarrador atravesó la noche. Era un sonido que caló hondo, como una advertencia que provenía de la oscuridad. Javier se sobresaltó, consciente de que la muerte también merodeaba. ¿Escuchas? Vienen por ti, murmuró el hombre con una sonrisa inquietante. Las sombras danzaban más frenéticamente alrededor de él, arrastrándolo hacia un túnel que se abría en la distancia, un vórtice que lo atraía. Con cada paso, los gritos se tornaban más claros, su corazón dictaba un ritmo de terror. El peso del arrepentimiento lo empujaba hacia adelante, pero también un miedo profundo y primario. Javier, resonó la voz de Omar, llenando el aire como un eco espectral. ¿Por qué no me ayudas? Cámbialo todo. Los rostros de sus seres queridos se dibujaron con más claridad, como si un rayo de luz se filtrara entre las tinieblas. La desesperación le atravesó el pecho. Omar, yo no sabía. No puedo regresar al pasado. El hombre al lado de Javier hizo un gesto con su mano. ¿No puedes? O mejor dicho, ¿no quieres? La risa que desprendió era más un lamento que una diversión. Desesperado por escapar de las sombras que lo rodeaban, Javier dio un paso hacia el túnel, un oscuro pasaje que prometía respuestas pero amenazaba con consumirlo. Cada fibra de su ser le gritaba que retrocediera, que no se adentrara más. Pero el llamado de la verdad era más fuerte que su miedo. Al cruzar el umbral, una oscuridad más palpable lo envolvió. Allí, los ecos de su pasado se amplificaron, resonando como un coro de lamentos. Sus constantes luchas y decisiones fatales se agolpaban a su alrededor, una tormenta de memorias que lo golpeaba como una oleada. Esto es solo el comienzo, Javier, susurró la voz siniestra que había oído antes. Prepárate para enfrentarte a aquello que más temes.
Con el estómago revuelto y una sensación de inminente desasosiego, Javier se dio cuenta de que había cruzado una frontera que no podía deshacer. Empezó a caminar entre las sombras, cada paso resonando como un eco en su mente. El túnel se alargaba y se retorcía, y a medida que avanzaba, visiones de su accidente comenzaron a surgir. El sonido del metal destrozándose, los gritos y su impotencia lo envolvían en un torbellino de terror. Dentro de la penumbra, el rostro de Omar apareció frente a él, distorsionado, cubierto de angustia. «Libérame», gritó, y Javier sintió la temida verdad penetrar su ser. «¿Qué he hecho, Omar?», preguntó, el miedo arrugando su voz. Las sombras a su alrededor se rieron, una ola de burlas espectrales que llenaron el aire. «Nadie te escuchará aquí», Javier, susurraron las voces, un coro de almas atormentadas que clamaban por redención. A medida que luchaba para despejar su mente, una pregunta se apoderó de él: ¿lograría enfrentar la oscuridad dentro de su propio ser? ¿Sería capaz de liberar esas almas atormentadas o estaba destinado a ser el siguiente en unirse a su lamento? El túnel se retorció aún más, llevando a Javier a un precipicio oscuro y desconocido. Tiempos lejanos, decisiones irresolutas y secretos angustiosos lo esperaban. Y al borde del abismo, escuchó aquellas palabras de nuevo, esta vez más claras, impregnadas de una terrorífica certeza: el tiempo se agota, Javier, la verdad está cerca, pero no será fácil de aceptar. Con el corazón en la garganta, dio un paso hacia la verdad, sin saber que el verdadero horror apenas comenzaba. Javier avanzó con titubeos, el eco de sus propias pisadas parecía ridículo. Cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también a un abismo de sufrimiento. Las sombras chisporroteaban a su alrededor, burlándose de su determinación. La voz de Omar volvió a resonar, dulce y melancólica, pero una carga de desesperación subyacía en cada palabra. ¿Por qué no me escuchas, Javier? Aún hay tiempo para cambiarlo todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar el momento fatídico, la mirada de Omar, la súplica que nunca pudo ignorar. Quiso gritar, pero su voz se ahogó en el aire helado del túnel. La última imagen de su amigo, con su rostro cubierto de sangre y el silencio ensordecedor tras el impacto, lo consumía. La culpa ardía en su pecho, como un carbón encendido que nunca se apagaría. De repente, el túnel tembló y una sombra mayor se deslizó desde la oscuridad. Era enorme, moviéndose con una gracia inquietante. Javier contuvo el aliento, y su cuerpo se comprimió en un acto involuntario de defensa. «Regresa, Javier», resonó la voz distorsionada de la sombra. «¿Qué crees que harás aquí? Aquí solo ven los que deben pagar». El pánico lo abrumó. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, sus palabras se desmoronaron en el aire helado. «No tengo nada. Solo quería entender». «No puedes cambiar lo irreversible», contestó la sombra, extendiendo un brazo esquelético que parecía absorber la luz misma. «Eres parte de ellos. De los que no regresan». Con cada palabra, Javier sintió que un peso mayor se agregaba a su carga. Las caras de los desesperados, de quienes había fallado, se amontonaban en su mente. La sombra rió, una mueca sombría que hizo retumbar el túnel. «¿Te creías valiente? ¿Creías que podrías liberarlos?» «¿Liberar a quién?», gritó Javier, ya al borde de la locura. «A Omar. ¿A los que sufren? ¿A los que aún pueden salvarse?». La sombra empezó a acercarse, desdibujándose en el ambiente como un humo oscuro. «La salvación no es para todos, Javier. Algunos nacen para ser redimidos, otros, como tú, cargan eternamente su culpa». Con un último grito, la figura colisionó contra él, y Javier se sintió aplastado por la oscuridad, empujado a los rincones más oscuros de su mente. Las visiones llegaron como un torrente. Revivió cada lágrima, cada ruego de Omar, pero por encima de todo resonaban los gritos de su amigo: «Ayúdame». «¿Que no puede hacerse esto, Javier?». La mirada de Omar lo atravesó, y ahora era un ciclo de horror que no podía quebrar. Su alma, como un ancla, lo ataba a esa pesadilla. Sintiéndose desvanecer entre los ecos de lo que había sido, supo que no podían oírlo, que las almas en pena nunca podrían escapar sin su intervención. «¿Por qué?», murmuró, «¿por qué no puedo enmendarlo?
Los retazos del camino se volvieron visibles a su alrededor. El túnel se transformó en una serie de puertas, cada una representando una posibilidad, un pecado. Las sombras susurraban a través de las rendijas, invitándolo a cruzar. Elige, decían, pero elige sabiamente. Dudando, Javier se acercó a la primera puerta donde podía sentir la angustia abrumadora de un alma. ¿Esta es la salvación? ¿Aquí podré liberar a Omar? Las sombras palpitaban, reacciones anticipadas se podían sentir en el aire. La primera puerta crujió. La tentación de cruzar la línea se intensificaba, la llamada de la redención parecía al alcance. Pero en el fondo de su mente, una reflexión inquietante surgió, ¿y si no es otra condena? El silencio del túnel se cargó de una tensión opresiva. ¿Qué debe elegir? ¿Debía convertirse en el héroe de su propio relato trágico? Mientras el susurro de la sombra se convertía en gritos frenéticos, él sabía que cada decisión podría ser la última. Y en ese instante, sintió una sombra más profunda que la oscuridad misma abrazarlo, susurrándole en un tono seductor, no hay vuelta atrás, Javier, lo sabrás muy pronto. Solo elige. El sudor frío le recorrió la frente mientras se enfrentaba a las puertas del destino. ¿Qué secretos revelaría su elección? ¿Sería capaz de liberarse así mismo y a las almas que dejó atrás, o sería solo otro eco perdido en un laberinto de sombras? Javier sintió que su corazón retumbaba en su pecho mientras se encontraba frente a las puertas. Cada una parecía palpitar con una vida propia, cada una era una promesa y a la vez una advertencia. Temió lo que pudiera encontrar. Se tomó un momento, respirando profundo, enfrentándose a su propio reflejo en cada una de esas puertas. ¿Qué harías por tus amigos?, se preguntó, sabiendo que el costo podría ser alto. Debes decidir, Javier, insistió la figura a su lado, sus ojos brillaban con la sabiduría del dolor. Lo que guardas dentro de ti es mucho más poderoso que las sombras que te rodean. La redención no se encuentra en la negación, sino en el abrazo del sufrimiento. Con una determinación renovada, Javier dio un paso hacia la puerta que percibía más cercana a su verdad. Esta es la única oportunidad que tengo, pensó. Con cada segundo que pasaba, el eco de aquellos que había dejado atrás se volvía más vehemente, más agudo. Empujó la puerta y una luz intensa estalló en su rostro. En un instante, se vio transportado a la escena del accidente, sombras danzantes lo rodeaban. Era un momento que había temido, un recuerdo que había enterrado. Revisitó la angustia en sus entrañas, sintió cada lágrima, cada grito. Omar estaba allí, pálido y asustado, atrapado en el mismo ciclo de dolor. Javier, gritó su amigo, la voz llena de súplica. Ayúdame a liberarme. No puedo, Omar. Yo fui el culpable, resonó la impotencia de Javier, la desesperación envolviéndolo. El entorno se oscureció, la luz estalló en fragmentos, y figuras de quienes también había perdido empezaron a aparecer. Eran rostros conocidos que ahora más que nunca se sentían lejanos. La niña de mirada helada y otros más se sumaron al clamor. Tú eres el puente entre nosotros y nuestra paz. No te detengas. Javier sintió como ese peso que había cargado finalmente empezaba a desgastarse, las sombras a su alrededor parecían debilitarse con cada palabra que pronunciaba. No sé si puedo, murmuró al percibir la gravedad del reto. Hazlo por nosotros, imploraron. Y en ese instante, una ola de coraje fluyó de su corazón. Les prometo que lo intentaré. El eco de su decisión resonó, un grito liberador que atravesó las sombras. Las almas comenzaron a despegarse de sus fardos, cada una llevándose consigo una parte de su dolor. Javier se arrodilló, enfrentando las miradas de aquellos que había olvidado. Se sintió débil, pero había algo dentro de él que se encendía como una chispa. Estoy aquí, al fin les entiendo, respondió, con lágrimas en los ojos. No puedo cambiar el pasado, pero haré todo lo posible por liberarles. Las voces se unieron en un coro de dolor, pero también de esperanza. Es el camino hacia la luz. Las sombras comenzaban a desaparecer, todo lo que había gravitado a su alrededor se desvanecía con cada latido valiente del corazón de Javier. Juró buscar redención por su amigo, por ellos. A medida que las figuras se iluminaban, Javier vio sus rostros felices, aliviados.
Cada uno de ellos sonreía mientras se desvanecían en la luz. Gracias, amigo. Siempre te recordaremos, resonó la voz de Omar, y Javier sintió un nudo en su garganta, una mezcla de pesar y alivio. La verdad finalmente había brotado, y ya no cargaría solo con aquello. Con un último suspiro de aliento, Javier se sintió desplazarse, perdiéndose en un claro justo antes de la luz, un lugar donde dejó atrás el peso de su culpa. El camino se aclaró, revelando una nueva senda. Al otro lado, la noche ya no parecía tan oscura. Así que, ¿qué harás ahora?, preguntó la figura al lado de Javier, cuya expresión había cambiado a una de curiosidad. Seguiré adelante, respondió Javier, el pecho aún latiendo con la emoción de la liberación. No puedo cambiar el pasado, pero creo que puedo ayudar a otros a no repetirlo. La carretera maldita no tiene control sobre mí. Las sombras se desvanecieron por completo, y la noche se llenó de una calma que nunca había sentido. Javier supo que su verdad había sido un peso, pero que finalmente, había encontrado la forma de convertirlo en su fuerza. La carretera maldita había dejado una huella en su ser, pero ahora era parte de su pasado, no de su futuro. Y aunque la noche podría volver a acecharlo, había encontrado la luz que lo guiaría a través de lo desconocido. Y así, el eco de su viaje comenzó a disiparse mientras arrastraba su camión, la luz del camino iluminando un nuevo comienzo, un nuevo viaje. Así que ahí lo tienes. Esta increíble conclusión de la historia, pero no olvides que tu apoyo es crucial para que sigamos creando más contenido. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber lo que piensas. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mantenerte al tanto de nuestras próximas aventuras.